Séptima y última precisión sobre el reino. El reino de Dios, hermanos, tiene sus dimensiones. Hay evidentemente una dimensión personal y es bella, es gloriosa. Tenemos acceso directo al lugar santísimo y en nosotros se da no solo el reino, sino el reinado de Dios. Cuando oramos que tu reino venga, en primer lugar digo, Señor, que tu reino venga en mí, que yo haga solo tu voluntad, lo que a ti te agrada. Hay una dimensión personal del reino. Ya yo no soy un súbdito de otros, solo soy súbdito de mi Rey, de Jesús, mi Señor. Soy ciudadano del reino y soy ciudadano de Venezuela, pero no soy súbdito en Venezuela de ninguno que quiera erigirse sobre mí y exigirme lealtad absoluta. Esto tiene que quedar claro. Hay también una dimensión eclesial que va más allá de la intimidad del yo. La Escritura nos dice que Dios ha puesto a Jesucristo como cabeza de la iglesia para que la gobierne. La cabeza manda sobre el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo y Él está puesto como cabeza de la iglesia. Esa dimensión eclesial hace que nosotros seamos un boceto del reino, un anticipo del reino. Jamás el reino de Dios, quede claro, hermanos, no se agota en la iglesia. El reino de Dios trasciende a la iglesia de Jesucristo. El reino de los cielos y el reino de Dios no lo cautiva ninguna iglesia, ni siquiera la iglesia universal. Esa dimensión eclesial existe, pero también existe una dimensión cósmica, futura, celestial. ¿Recuerdan la expresión del apóstol Pablo? Dice, cuando Jesús sujete todo al Padre y Dios sea todo en todo. Es decir, para nosotros existe un reino de Dios que desde ya vivimos personalmente de manera incompleta, eclesialmente de manera incompleta, pero existe una dimensión futura, celestial. Hermanos, aquello de que más allá del sol yo tengo un lugar, es que el Señor de Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Quiero que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. El reino de Dios no se agota aquí. No se permite la terrenalización del reino de Dios. Tenemos vida eterna, corpórea. Somos llamados a vida celestial por siempre, por la eternidad, en el reino de Dios, con Dios. Y escríbelo porque estas son cosas verdaderas, le dijo el ángel a Juan. Ya está hecho. Y uno dice, pero no está hecho. Que tienes que escribir que esto ya está hecho. Porque quien lo dice es Dios, ya está hecho. Él hace nuevas todas las cosas. Y la novedad radical y total la tendremos cuando se manifieste la glorificación de los hijos de Dios y la creación entera sea a su vez redimida. Esa es la dimensión celestial y cósmica. Y esa es la visión que tiene el Apocalipsis y que nos presenta para que nunca apartemos nuestra mirada de ella. Es la multitud frente al gran trono de Dios, donde estábamos, estaremos, y allá hay muchos ya, hermanos que nos han precedido. Ahí podremos encontrarnos con los personajes bíblicos. Ahí están. El Señor Jesús le dijo a los judíos, se van a perder la oportunidad de encontrar allá a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nosotros tenemos ese privilegio. No solamente vamos a encontrar a nuestros seres queridos, familiares y hermanos que ya han partido con el Señor, sino que tendremos la oportunidad de conocer a Moisés o a David o a Rahab. Eso es, hermanos, la dimensión que no puede ser castrada. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, si nuestra fe es solo para esta tierra, para poner un reino aquí, pues somos los más desdichados de todos los hombres. Nuestra fe cabalga sobre la resurrección de la carne. De lo contrario, vámonos a pescar.
Hermanos, hay que reconocer también lo que fue mi introducción. Existen copias, plagios, caricaturas del reino de Dios. Y la versión humanista que corre por América Latina es una versión en donde se promete la solución total de los problemas aquí. Algo parecido, como diría el teólogo Roberto Bedrosian, el argentino, algo parecido al reino de Dios de los cristianos, solo que sin Dios, sin cielo y sin cristianos. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús comienza lo que se conoce como el discurso profético. En el versículo 4 comienza el Señor. Mateo 24, versículo 4. Tengan cuidado que nadie los engañe, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí y dirán, yo soy el Mesías, y engañarán a mucha gente. Ustedes tendrán noticias de que hay guerras aquí y allá, pero no se asusten, pues así tiene que ocurrir. Sin embargo, aún no será el fin. Miren ustedes, hermanos, en apenas este par de versículos, todo el contenido que el Señor está dando a su iglesia. Comienza diciendo que tengamos cuidado, que estemos alerta, porque el engaño estará siempre a la puerta. Que nadie los engañe. El engaño, hermanos, es una manera de timar con astucia. No es forzar de una manera grotesca y frontal. El engaño es sutil, por eso es engaño, por eso provoca confusión. No se dejen engañar, dice el Señor, por nadie, porque va a acontecer que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y lograrán engañar a muchos. Además de eso, nos agrega, no se asusten, no tengan temor, porque va a ser tiempo difícil, pero aún no es el fin. Ese no es el fin. ¿Qué tenemos aquí? Por mucho tiempo hemos pensado que este pasaje y lo que más adelante se refiere a partir del versículo 23, si alguien les dice a ustedes, miren, aquí está el Mesías, o miren allí, o miren acá, no lo crean, porque vendrán falsos Mesías, falsos profetas, y harán señales y lograrán engañar a muchos. Por mucho tiempo, insisto, hemos pensado que estos falsos Mesías son algo así como unos gurús, con barba blanca, con un bastón, montados en una colina o en el Tíbet o en un X otro lugar. Eso no engaña a nadie. Por un buen tiempo también se manejó la tesis y hasta hubo una serie de Hollywood de 3 películas llamada La Profecía, en donde se planteaba como que si será un líder político que engañará al mundo y asegurará paz en la tierra, y aquí en realidad lo que viene es destrucción y juicio. Pero la figura misma de un líder, de un hombre que se erija como hombre desde las Naciones Unidas o desde Sion, de donde ustedes lo quieran poner, yo creo que a nosotros no nos debería engañar. Yo quiero plantearles a ustedes, sin pontificar, la posibilidad de que el engaño provenga de una ideología, de una filosofía, una manera de pensar y de actuar y de creer que sustituya a lo que hemos dicho del reino de Dios. El problema es que cuando hablamos de esto, necesariamente entramos como a tocar, aunque sea tangencial y a veces en forma central, el tema político. Hermanos, nosotros hemos querido dejar fuera del templo, fuera del encuentro bíblico de células o de la escuela dominical, el tema de la política. Pero lo cierto es que al final hemos quitado a la palabra de Dios su pertinencia sobre esta esfera de la vida. Y nos reunimos y nos congregamos con un apoliticismo sospechoso. Pareciera que nos cubre una especie de neblina santa, aséptica. Y una vez que nos vamos, ahí sí somos. Y decimos y hablamos, participamos y somos hasta protagonistas de actividad política. Hay un cierto doblez en ello.
No creo, y estoy de acuerdo, en que hay que cuidar, hay que evitar que el culto, que la adoración de los hermanos en su diversidad devenga en un debate de esta clase. Pero no podemos poner la lámpara debajo del cajón. En la luz hay que ponerla arriba para que alumbre a toda la casa. No podemos seguir guardando la Biblia entre tapa y tapa como si no tuviera nada que decir para gobernantes y gobernados. La palabra de Dios es palabra de Dios para todos los hombres, en todas las esferas de la vida, en todos sus desempeños. Cuando se esconde la palabra, cuando se guarda la palabra, cuando no se permite y se encadena la palabra por la prudencia de querer pastorear a costa de, bueno, viene la expresión aquella que he oído, se termina pastoreando nubes. El buen pastor guía su rebaño por cañadas rectas. En una oportunidad, lo comentaba hace un par de noches, vi en otro país, en un medio rural, a un rebaño, y mientras el pastor estaba hablando con el otro pastor, había un perrito, el perro pastor, parecía un perrito cualquiera, pero qué bien hacía su trabajo. El perrito correteaba al rebaño y lo iba guiando, y la alpaca, porque no eran ovejas, que se apartaban un poco, el perrito la forzaba y hacía como si las mordía. Y estaba haciendo el trabajo que a él le toca, pues. Y afanado con la lengua aquí afuera, mientras el pastor se había descuidado conversando con el otro. Pero él hacía su trabajo, y su trabajo de pastor no era permitir que cada quien se fuera, cada alpaca se fuera por su lado, de su preferencia. Su trabajo era mantenerla unida por el camino que la conducía al redil. Ahí estaba la puerta abierta, estaban las piedras a los lados, y el perrito hacia allá llevaba al rebaño. El buen pastor lleva sus ovejas al redil. De lo contrario, no va a tener una extraviada, va a tener un montón de ovejas por todos lados. El redil no es el domingo, el redil no es esta estructura. El redil es estar bajo la casa de Dios, bajo el manto de Dios, bajo la autoridad de Dios. Estar, ¿qué? En el reino de Dios ahora, en el que tenemos para vivir ahora. Ese es el redil, de eso hemos estado hablando, de ese reino de Dios aquí. Tenemos problemas cuando no sabemos identificar un plagio, una copia del reino de Dios. En ese momento la iglesia está en problemas. Y yo aquí lo digo de manera objetiva. La iglesia de Jesucristo en Venezuela está en problemas porque está confundida con otras versiones del reino de Dios. Y no está siguiendo a ningún gurú ni a ningún hombre. Está siguiendo proyectos políticos mesiánicos que prometen la construcción del reino de Dios aquí y ahora. Está aconteciendo en América Latina. Un líder político latinoamericano dice lo siguiente: los que quieran ir directamente al infierno, que vayan con el capitalismo. Los que quieran construir el reino de Dios aquí en la tierra, síganme y vayamos con el socialismo. Eso lo dice un líder político, no un gurú. Un líder político latinoamericano dice: la revolución asume como estrategia política para construir el reino de Dios en la tierra, la conquista de la supremacía política por parte de los pueblos del mundo. Un líder político latinoamericano dice: yo interpreto a Jesucristo cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Algunos dicen que lo que Cristo quiso decir es que el reino de la igualdad y la felicidad no era posible en este mundo, sino en un mundo más allá, después que la gente se muere y se va a un supuesto cielo. No, eso es mentira, mentira y mentira. No hay otro mundo más allá. El reino de Dios es aquí, no es allá. El más acá o el más allá son solamente aquí. Cierro comillas. Esa es una versión humanista, un plagio, una copia satánica del reino de Dios que encontramos en la palabra de Dios. Y si usted sigue ese proyecto y usted se embarca en que el reino de Dios va a ser aquí, váyase con los testigos de Jehová.